Un joven labrador vivía en paz junto a su madre y su gata fiel, construyendo su existencia día a día con esfuerzo y devoción. Pero una tragedia le arrebató todo cuanto poseía. Su madre cayó enferma y falleció, y tiempo después, una inundación devastó su propiedad por completo. Deambuló por tierras desconocidas con el espíritu destrozado, acompañado únicamente por su leal compañera felina, hasta que cierto día la providencia lo condujo hacia una antigua morada olvidada, donde hallaría un secreto sepultado que transformaría su existencia para siempre. Había una vez en una comarca distante, donde los atardeceres teñían los valles de púrpura y los manantiales todavía murmuraban entre las rocas. Vivía allí un joven agricultor sencillo llamado Elías, junto a su madre, Doña Esperanza. Habitaban modestamente en una pequeña vivienda construida con adobe y techada con hojas de palma en su parcela. No poseían fortunas ni extensas propiedades. Solamente contaban con algunos conejos y un modesto huerto de yuca, del cual subsistían. Pero atesoraban algo que muchos habían extraviado: devoción, cariño y confianza en lo divino. Doña Esperanza era una mujer laboriosa, de manos endurecidas por el campo y corazón rebosante de compasión, tal como su hijo. Desde temprana edad le inculcó a Elías el significado del empeño y de depositar su confianza en Dios sobre todas las cosas. «Hijo mío», le expresaba, «la existencia del humilde no es sencilla, pero si avanzas con devoción y te esfuerzas con dedicación, el Señor te abrirá las puertas cuando menos lo anticipes». Elías absorbía aquellas enseñanzas con toda su alma. Anhelaba poseer algún día tierra fértil, un pequeño rincón del universo donde cultivar y auxiliar a otros. Pero principalmente, soñaba con jamás apartar a Dios ni a los menesterosos de su memoria. Pero en aquella modesta parcela, no se encontraban solos. Los acompañaba una criatura muy especial. Más que un simple animal, era una compañera devota, una gata llamada Luna. Era majestuosa a su manera, con el pelaje plateado como la noche clara y una expresión noble que reflejaba agudeza y dulzura. Aunque no era corpulenta ni intimidante, lo compensaba con su carácter vigilante y una fidelidad inquebrantable. Luna conocía cada recoveco de la propiedad: los surcos donde brotaba la yuca, la sombra donde Doña Esperanza reposaba después de la faena y el sendero terroso que conducía a la villa. Siempre estaba alerta, velando para que ninguna comadreja se aproximara al conejal, maullando con intensidad cada vez que el peligro acechaba. Para Elías y su madre, aquella gata era integrante de la familia. En los días de mercado, Luna caminaba junto a ellos hasta el poblado, con la cola enhiesta y la mirada inquisitiva, como si comprendiera que transportaban en su carreta no solamente los productos de la tierra, sino el esfuerzo de toda una existencia. Allí, entre las risas de los críos y el bullicio de los comerciantes, Doña Esperanza vendía algunas cosechas: huevos frescos de codorniz y panela, lo justo para sobrevivir con dignidad. Elías, como buen dueño, siempre se aseguraba de que Luna tuviera alimento y agua antes que él mismo. Le preparaba sobras del mediodía, le acariciaba el lomo y le hablaba como si fuera una hermana. Y durante las noches, cuando el viento soplaba con fuerza y el silencio invadía el campo, Luna se acurrucaba en su pequeño refugio al costado de la vivienda, como si supiera que su misión era protegerlos incluso durante el descanso. Aquella pequeña parcela, aunque carente de lujos, estaba colmada de vida, de devoción y de afecto. Era un santuario donde 3 almas, una madre, un hijo y una gata fiel, vivían con la certeza de que Dios nunca abandona a los corazones puros. En aquellas noches apacibles, cuando el canto de las cigarras acompañaba al viento y la llama de la vela titilaba en el rincón, Doña Esperanza y Elías se arrodillaban sobre el piso de tierra. Allí, en esa vivienda humilde, agradecían a Dios por cada jornada de labor, por el sustento que nunca escaseaba y por la salud que los mantenía firmes. Elías, con los párpados cerrados y el espíritu lleno de devoción, elevaba su voz y expresaba: «Señor, bendice esta parcela que cultivamos con dedicación, que nuestras manos jamás desfallezcan y que nunca falte el fruto de nuestra labor. Concédenos fortaleza para continuar sembrando, aunque el calor abrase y la lluvia tarde en descender». Y entonces Doña Esperanza, con voz pausada y sabia, respondía: «Gracias, Padre Celestial, por otorgarnos lo necesario. No te solicitamos riquezas, solamente tu presencia en nuestro hogar.
si algún día nos colmas con abundancia, que jamás olvidemos compartirla con quien más la requiera. A su costado, Luna, la fiel compañera, se recostaba junto a ellos, observando con sus ojos brillantes y atentos. Y cuando Elías terminaba de rezar, la gata emitía un pequeño maullido suave, como si también estuviera expresando gratitud al cielo. Madre e hijo reían con ternura. «Mira, madre, hasta Luna reza con nosotros», expresaba Elías acariciando su pelaje. «Por supuesto, hijo. Hasta los animales perciben cuando Dios está presente», respondía doña Esperanza con una sonrisa. Así transcurrían las noches, envueltos en devoción, confianza y cariño. Y al amanecer, cuando el gallo cantaba, salían juntos a laborar la tierra, a sembrar, a regar, a cuidar los conejos y las plantas, siempre acompañados por Luna, que corría alegre entre los surcos como una guardiana del campo. Pero como en toda narración, la existencia, tarde o temprano, pone a prueba a los corazones más resistentes. Y aquel hogar modesto y lleno de devoción estaba a punto de enfrentar su más dura tribulación. La tribulación llegó sin aviso. La madre de Elías comenzó a enfermar. Mientras trabajaba en el campo, Luna comenzó a frotar su cuerpo contra doña Esperanza de una forma inusual, como si presintiera algo. Entonces las manos de la mujer, antes vigorosas y firmes, comenzaron a temblar al sostener la pala. Y su voz, que antes guiaba los días con esperanza, se tornó débil y entrecortada. Elías sintió como el alma se le oprimía, y entonces su madre se desplomó al suelo. «Madre, ¿qué te sucede?», gritó Elías corriendo hacia ella con el corazón desbocado. Luna maullaba desesperadamente, como si su espíritu también sintiera el sufrimiento de la anciana. La madre apenas logró murmurar con voz entrecortada: «Hijo, no me siento bien». Sin pensarlo 2 veces, Elías la cargó sobre su espalda, paso a paso bajo el sol abrasador hasta llegar a su humilde vivienda. Luna no se despegaba de ellos, caminando a su lado con un gemido triste, como si comprendiera la gravedad del momento. Desde ese día, la fiel gata se convirtió en su guardiana constante, velando por doña Esperanza, acurrucándose junto a su lecho y vigilando que nada le faltara. Desde entonces, Elías y su fiel compañera Luna se convirtieron en los guardianes del hogar. Cada amanecer, mientras el sol pintaba de oro los campos, Elías tomaba una cesta con huevos de codorniz, algo de yuca y algunas frutas, y descendía solo al pueblo para vender lo poco que tenían. Lo hacía con la frente en alto, sabiendo que cada moneda serviría para adquirir las medicinas de su madre. Mientras tanto, Luna permanecía en casa vigilando la entrada, atenta a cada suspiro de doña Esperanza. A veces se acurrucaba a su lado y la miraba con ojos que parecían comprenderlo todo, como si también cargara su dolor en silencio. Cuando caía la noche, Elías regresaba exhausto, pero con el alma encendida. Se arrodillaba junto al lecho de su madre, tomaba su mano y con lágrimas contenidas oraba: «Señor, gracias por este día. Gracias por las pruebas que fortalecen nuestra devoción. Si es tu voluntad, que mi madre sane, bendito seas. Pero si no lo es, concédeme fuerzas para aceptar tu designio con humildad. No nos abandones, Señor». A su lado, Luna levantaba la cabeza y emitía un pequeño maullido, como si también orara. La madre la miraba con ternura y con voz débil le expresaba: «Hijo mío, que sea la voluntad de Dios. Si me llega la hora, no llores. Recuerda que todo sucede porque así Dios lo permite y es con un propósito. No te alejes del sendero del bien, Elías. Que tu devoción nunca flaquee, aunque el mundo te dé la espalda. Porque cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo». Y así a Elías le tocó trabajar más arduamente en el campo, mientras Luna cuidaba a su madre. Noche tras noche, las plegarias de Elías y Luna se mezclaban con el canto de las cigarras y el suave resplandor de una vela. Era la luz de su devoción, resistiendo en medio de la tribulación. Pero lo que estaba por venir sería una prueba demasiado amarga para Elías y Luna. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre las colinas, Elías limpiaba con esmero las cosechas del día. De pronto escuchó a lo lejos los maullidos desesperados de Luna. No eran maullidos comunes, eran los mismos que había escuchado aquel día cuando su madre enfermó. El corazón de Elías se estremeció. Sintió un presentimiento oscuro que le heló la sangre. Soltó las herramientas y corrió a toda prisa hacia la casa con Luna, adelantándose entre gemidos y aullidos. Cuando cruzó la puerta de su humilde hogar, el silencio le confirmó lo que su alma ya temía. Doña Esperanza, su madre,
yacía inmóvil sobre el lecho. Su rostro, aunque sin vida, conservaba una paz que solo tienen los que mueren en fe. Elías cayó de rodillas temblando, mientras las lágrimas le nublaban los ojos. Luna aullaba con un dolor tan puro que parecía humano. Aquella fiel compañera no se separó del cuerpo de doña Esperanza ni un solo instante, frotando su mano fría como si quisiera despertarla. Con el corazón destrozado, Elías cavó una tumba junto al gran árbol donde él y su madre solían descansar. Allí, con Luna echada a su lado, la enterró con sus propias manos entre lágrimas y plegarias. Esa noche la tristeza lo cubrió todo. Elías se arrodilló frente al pequeño altar de su casa y clamó a Dios. Por un instante, su corazón quiso renegar. Quiso preguntar por qué, pero entonces recordó las últimas palabras de su madre. Todo lo que sucede, hijo mío, es porque Dios lo permite. Y con la voz quebrada, Elías susurró: Señor, no comprendo tus caminos, pero los acepto. Si fue tu voluntad llevarte a mi madre, concédeme fuerza para seguir honrándote, aunque me duela. Luna, acostada junto a él, levantó el rostro y soltó un pequeño maullido como si también orara. Los días pasaron lentos y silenciosos. La ausencia de doña Esperanza se sentía en cada recoveco de la pequeña propiedad. El eco de su voz aún parecía vivir entre los árboles, y a veces, cuando el viento soplaba, Elías juraba escuchar su risa lejana. La soledad se volvió su nueva compañera, pero no estaba del todo solo. Luna, su fiel amiga, seguía a su lado, más atenta que nunca. Elías trabajaba arduamente, arando la tierra, regando los cultivos, cuidando a los pocos conejos que quedaban. Cada amanecer lo encontraba en pie, con las manos agrietadas y los ojos cansados, pero con la fe encendida. A veces se detenía, miraba al cielo y expresaba: Madre, sigo aquí luchando como me enseñaste. Y Luna, con su cola alzada, parecía responderle, moviéndose alrededor de él como si quisiera animarlo a seguir. Entre ambos había un lazo invisible, una unión más allá de las palabras, pero la existencia, como si quisiera probar aún más su fe, le tenía preparada otra dura tribulación. Una temporada de lluvias torrenciales azotó toda la región. Los días se volvieron grises, el cielo no cesaba de llorar y el río cercano comenzó a crecer peligrosamente. Elías intentó proteger los cultivos, pero las aguas eran implacables. El viento, húmedo y violento, traía consigo el olor de la devastación, hasta que un día lo impensable ocurrió. El río se desbordó. En cuestión de horas, las aguas furiosas se extendieron como un monstruo hambriento, devorando todo a su paso. Elías corrió con desesperación, intentando salvar algo, pero era inútil. La inundación arrasó su pequeña propiedad, su casa y todos sus animales, menos a Luna, que también se salvó junto a él. Solo las aguas consumieron toda la parcela de Elías, como si Dios quisiera seguir probando la devoción de Elías. Cuando las aguas bajaron, de pie entre el lodo y los escombros, Elías cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con el barro que manchaba su rostro. ¿Por qué, Dios?, gritó con el alma desgarrada. ¿Por qué me quitas todo? Primero mi madre, ahora mi tierra, mis conejos. ¿Qué he hecho mal, Señor? ¿Acaso me estás castigando? El silencio fue su única respuesta. Solo el goteo del agua cayendo de los árboles y el gemido del viento lo acompañaban en su dolor. Luna, fiel como siempre, se acercó lentamente y frotó su cuerpo contra las manos de su amo, mirándolo con ternura, como si quisiera expresarle que no estaba solo. Elías la abrazó con fuerza, apoyando la frente sobre su cabeza, y susurró con voz rota: Amiga, ya solo quedamos tú y yo, mi fiel Luna. En medio de la ruina y la tristeza, solo quedaban dos almas, un joven quebrantado y una gata leal que no lo dejaría caer. Pero lo que no sabía Elías era que aquella tragedia no había llegado para destruirlo, sino para forjar su destino. A veces, el agua que inunda lo que amamos no viene a castigarnos, sino a purificarnos, para que renazcamos más fuertes después de la devastación. Con el corazón hecho pedazos y el alma cansada, Elías tomó una decisión dolorosa: abandonar la tierra donde había crecido junto a su madre. Aquella parcela que alguna vez fue su refugio, ahora era solo un recuerdo cubierto de lodo. Se despidió ante la tumba de su madre y prometió que volvería. Se colgó una pequeña mochila al hombro, tomó un bastón de madera y con Luna a su lado comenzó a caminar sin rumbo, buscando un nuevo comienzo. Cuando Elías pasó por el pueblo donde solía vender junto a su madre, la gente lo miraba con compasión. Las voces se oían a su paso:
susurrando con tristeza: «Miren, ahí va el pobre joven Elías. Que Dios se apiade de él y lo bendiga». Elías no respondía, solo bajaba la cabeza y continuaba su camino. Cada palabra que escuchaba era como una espina en el corazón, pero también un recordatorio de que debía seguir confiando. En silencio le hablaba a Dios mientras caminaba. «Padre Celestial, tú sabes lo que hago y por qué camino. No comprendo tus planes, pero confío en que aún hay propósito para mí». Luna lo miraba moviendo la cola como si entendiera cada palabra. Ese día fue largo y la noche fría, pero Luna nunca se apartó de él. Durmieron bajo los árboles, bebieron agua de los arroyos y compartieron el mismo pedazo de pan. Luna, aunque delgada y cansada, siempre iba adelante como si supiera hacia dónde los guiaba el destino. Así, entre pasos cansados y oraciones silenciosas, ambos comenzaron una nueva existencia, dejando atrás el dolor, sin imaginar que lo que el destino tenía preparado sería mucho más grande que todo lo que habían perdido. Al amanecer del siguiente día, Elías tomó su bastón, se echó la mochila al hombro y siguió su camino con Luna a su lado. Caminó todo el día bajo el sol ardiente, atravesando campos y senderos polvorientos hasta llegar a una pequeña aldea. Su aspecto humilde y el cansancio en su rostro llamaron la atención de los aldeanos. Algunos murmuraban entre sí: «¿Quién será ese joven forastero? Viene acompañado de su gata y se le nota la tristeza en los ojos». Elías, recordando las enseñanzas de su madre, se acercó con humildad a los pobladores buscando trabajo. Golpeó puertas, ofreció su fuerza y sus manos, pero la mayoría lo rechazaba. Algunos lo miraban con desconfianza, otros simplemente lo ignoraban. Esa noche el hambre los golpeó fuerte. Ni Elías ni Luna habían comido nada en todo el día. Sin embargo, ninguno pensaba en rendirse. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, Elías caminó hacia las afueras del pueblo en busca de un lugar donde refugiarse. El viento soplaba frío y entre los matorrales divisó una vieja casa de adobe abandonada, cubierta por el polvo y las enredaderas. «Aquí descansaremos, Luna», expresó con voz cansada, pero esperanzada. Encendió una pequeña fogata con ramas secas, compartió con su gata el último pedazo de pan que le quedaba y se recostó sobre el suelo áspero. A pesar del cansancio, antes de cerrar los ojos, juntó las manos y oró: «Gracias, Señor, porque aunque no tengo nada, aún tengo vida y tengo a mi fiel amiga». Aquella casa abandonada se convirtió sin saberlo en su nuevo hogar. Al día siguiente, Elías se levantó temprano y salió a buscar trabajo en las fincas cercanas. En una de ellas, un hombre llamado Tomás, de unos 50 años y rostro bondadoso, lo vio y le preguntó: «¿Buscas trabajo, muchacho?» «Sí, señor», respondió Elías con humildad. «No tengo nada, pero sé trabajar la tierra». Tomás lo observó unos segundos. Vio el cansancio en su mirada y, movido por compasión, le expresó: «Está bien, te daré trabajo. Ven, come algo. Se nota que tienes hambre». Elías agradeció con el corazón y mientras comía, Luna, sentada a su lado, movía la cola esperando su parte. Elías partió su comida y se la dio con una sonrisa. «Tú también te lo ganaste, amiga». Con el pasar de los días, Elías comenzó a laborar como jornalero en aquella finca. Los demás trabajadores lo observaban con respeto. No veían en él a un mendigo, sino a un joven noble y laborioso. Algunos curiosos le preguntaron por qué andaba solo. Elías, con voz serena, les contó su historia: la enfermedad de su madre, su muerte, la inundación y cómo había perdido todo menos su devoción y su gata. Los hombres lo escucharon en silencio. Algunos le pusieron la mano en el hombro y le desearon bendiciones. «Que Dios te recompense, muchacho. Tienes un corazón fuerte». Entonces, uno de los trabajadores, intrigado, le preguntó: «¿Y dónde estás viviendo, Elías?» «En una casa vieja abandonada a unos cuantos kilómetros de aquí», respondió él. Los hombres se miraron entre sí con asombro. «¿En esa casa? ¿La del terreno maldito?» «¿Maldito?», preguntó Elías sorprendido. «Sí, joven», expresó otro. «Dicen que allí hay enterrado un tesoro antiguo, pero un espíritu protege el tesoro y el terreno. Dicen que si alguien lo encuentra se volverá próspero. Nadie ha podido tocarlo. Los que lo intentan son golpeados y echados por el espíritu». Elías sonrió con calma y respondió: «Yo no busco tesoros, amigos. Solo busco un techo donde dormir con mi gata y un pedazo de pan que compartir. Si hay algo en esa casa, que se quede ahí. Yo solo busco paz».
Pero lo que Elías no sabía era que en ese lugar donde buscó refugio, en esa tierra que todos temían, estaba escondida su bendición. Esa noche, el silencio cubría todo el terreno. El viento soplaba entre las grietas de la vieja casa, pero para Elías era un sonido familiar, casi acogedor. Se arrodilló junto a su fiel amiga y levantó la mirada al cielo estrellado. «Gracias, Señor», susurró con voz cansada, pero llena de gratitud. «Gracias por este día, por el pan que me diste y por el buen hombre que me dio trabajo. Gracias, porque a pesar de todo, aún tengo a mi fiel compañera a mi lado». Luna, acostada junto a él, emitió un suave gemido, como si también agradeciera. Era su forma de expresar amén. Elías sonrió, se recostó sobre el suelo de tierra, y poco a poco el sueño lo fue abrazando. Luna, fiel guardiana, se quedó despierta, atenta a cada sonido, vigilando el entorno como siempre lo hacía. Pasada la medianoche, alrededor de las 2 de la mañana, Luna comenzó a gruñir. Su cuerpo se tensó. Su mirada fija apuntaba hacia la oscuridad del rincón más sombrío de la casa. Elías despertó sobresaltado. «¿Qué pasa, Luna?», preguntó en voz baja, mientras la gata no dejaba de gruñir. De pronto, el ambiente se volvió extraño, pesado. Un frío inexplicable recorrió la habitación y la pequeña llama de la fogata se apagó sin viento alguno. Elías sintió como la piel se le erizaba y su respiración se aceleró. Entonces, frente a él, en medio de la penumbra, una figura comenzó a materializarse. Una sombra alta, de rostro pálido y mirada profunda. Elías retrocedió unos pasos temblando. «Dios mío, protégeme», exclamó con voz quebrada. El espíritu habló con una voz grave y lenta que retumbaba como un eco en las paredes viejas. «Oh, muchacho, ¿por qué has venido a mi terreno y a mi casa? ¿Acaso vienes por el tesoro que todos codician?». Elías tragó saliva. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron llenas de sinceridad. «No, señor. Yo no busco tesoros, solo busco refugio. He perdido todo. A mi madre, mi hogar, mis cosechas. No tengo a nadie, solo a mi gata y a mi devoción en Dios». El espíritu guardó silencio unos segundos. Luego su rostro antes severo pareció suavizarse. «He visto muchos hombres venir aquí», expresó con voz profunda, «todos con el corazón lleno de avaricia. Querían mi tesoro y mi terreno, pero no el descanso de mi alma. Por eso los alejé. Pero tú no tienes codicia, solo dolor, devoción y nobleza». Elías bajó la cabeza y con respeto respondió: «Solo deseo un lugar donde vivir. Si esta casa le pertenece, no la molestaré más. Mañana partiré». El espíritu extendió su mano espectral y una luz tenue comenzó a envolverlo. «No, muchacho, no partirás. Has sido elegido. Por tu pureza seré libre al fin. El tesoro que todos buscaron con avaricia te será revelado a ti mañana. Cuando la medianoche caiga, hallarás mi descanso y con él tu bendición». Luna, sin maullar, observaba atenta, como si comprendiera lo que sucedía. El espíritu agregó antes de desvanecerse: «Este terreno, esta casa y lo que yace bajo ella, ahora serán tuyos, porque solo los justos heredan lo que el cielo prepara». Y con esas palabras, el ambiente volvió a la calma. El frío desapareció y una sensación de paz llenó el lugar. Elías, aún temblando, se arrodilló junto a Luna y oró en silencio. «Gracias, Señor. Si esto viene de ti, que se cumpla tu voluntad». Esa noche durmió con el corazón agitado, sin imaginar que lo que ocurriría la próxima medianoche cambiaría su existencia para siempre. Ese día, Elías trabajó toda su jornada, pero su mente no dejaba de pensar en las palabras que el espíritu le había expresado la noche anterior. Aquel encuentro había dejado su corazón inquieto entre el temor y la esperanza. Cuando llegó la noche, oró a Dios con humildad, agradeciendo por tener trabajo y por la compañía de su fiel amiga Luna. Luego, se acostó a dormir mientras Luna permanecía como siempre en guardia frente a la entrada. Pasada la medianoche, el silencio del bosque fue interrumpido por un gruñido bajo. Esta vez, Luna no maulló. El ambiente se volvió pesado y una brisa fría recorrió la casa. El espectro se acercó lentamente y habló con voz profunda y tenebrosa: «Buena gata, ven aquí. Escarba aquí mismo». Luna obedeció sin miedo y comenzó a cavar frenéticamente en un punto del suelo. En ese instante, el espíritu desapareció, dejando una neblina tenue en el aire. Elías se despertó sobresaltado, aún medio dormido.
Se incorporó alarmado al ver a Luna escarbando con desesperación. «¿Qué haces, Luna?», preguntó confundido. Entonces recordó las palabras del espíritu. «A la medianoche lo encontrarás». Sin pensarlo, tomó un palo y comenzó a cavar junto a su gata. De pronto, el suelo cedió y apareció un cofre antiguo cubierto de tierra y con un candado oxidado. Elías tomó una piedra y lo golpeó hasta romperlo. Al abrirlo, una luz dorada iluminó sus rostros. Monedas de oro y joyas preciosas brillaban como si guardaran siglos de historia. En ese instante, el espíritu apareció por última vez. «Oh, muchacho, gracias por liberarme», expresó con voz serena. «Ahora puedo irme en paz. Goza de esta bendición y de este terreno que ahora son tuyos. Pero recuerda, ten cuidado, hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo». Y así el espíritu se desvaneció lentamente entre la niebla, mientras Luna movía la cola. Y Elías, de rodillas ante el cofre, miraba al cielo con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por aquel milagro que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los años. Elías tenía ya 25 años, pero en su corazón seguía siendo el mismo muchacho humilde que había perdido a su madre. Durante todo ese tiempo, mantuvo perfil bajo. Continuó trabajando para don Tomás, mientras en secreto iba arreglando el terreno que antes todos llamaban maldito. Compró herramientas, contrató a algunos jornaleros honestos, cercó los potreros, trajo aves y algunas vacas, y con paciencia convirtió la tierra en un campo próspero. Construyó una casa más digna, pequeña, pero hecha con sus propias manos y las de quienes trabajaban con él. Llegó el día en que, con el corazón ligero, presentó su renuncia a don Tomás. «Gracias por todo, señor», le expresó. «Ahora dedicaré mi tiempo por completo a esta propiedad». Don Tomás le sonrió y le deseó bendición. Pero la prosperidad siempre atrae miradas. En la misma región vivía un hombre llamado Rodrigo, astuto, codicioso y conocido por sus mañas. Cuando vio cómo la tierra de Elías reverdecía, su corazón se volvió oscuro. Rumores empezaron a circular. Ese joven encontró el tesoro. La envidia caló hondo en Rodrigo. Determinado a conseguir lo que creía suyo por derecho, Rodrigo urdió un plan. No se le ocurrió otra cosa que valerse de la fuerza y el miedo. Reunió a 2 de sus secuaces, hombres que no dudaban en hacer lo sucio, y les habló. «Ese muchacho encontró algo que no pudimos. Parece que el espíritu lo eligió a él. Mañana es sábado. La gente no trabaja y la finca quedará sola. Será nuestra oportunidad. Lo secuestraremos, lo ataremos y le exigiremos que exprese dónde escondió su tesoro. Si no habla, lo golpeamos hasta que confiese». Sus secuaces asintieron con ojos de serpiente. Prepararon sogas, capuchas y un pequeño carruaje que nadie en la aldea relacionaría con ellos. La codicia les nublaba la visión. El sábado amaneció tibio y Elías quedó solo en su propiedad descansando con su fiel amiga Luna. Ese día, Rodrigo y sus hombres se acercaron con paso disfrazado. Fingieron ser transeúntes hasta que encontraron a Elías en el patio. Pero en ese momento, Luna no estaba ahí con él. La gata se encontraba en los potreros. Rodrigo se presentó con cortesía falsa y palabras aduladoras, pero sus ojos buscaban otra cosa: el brillo del cofre. «Buen día, joven. He oído hablar de tus logros», expresó Rodrigo con voz melosa. «Admiro tu trabajo, joven. ¿Cómo lo lograste?» «Con trabajo y devoción», respondió Elías humilde, guardando en su mirada la calma de quien no teme la verdad. Rodrigo y sus secuaces, frustrados por no obtener información, se ocultaron cerca de la finca, esperando que cayera la noche. Sus corazones estaban llenos de codicia y oscuridad, pero lo que no sabían era que Elías no estaba solo. A su lado permanecía su fiel guardiana, Luna, aquella gata que, aunque ya más adulta, aún conservaba la fuerza y el instinto de la guerrera que siempre fue. La noche cayó, silenciosa y densa. Elías salió al patio como cada noche para elevar una oración a Dios. Agradecía por su existencia, por su trabajo, por el techo que lo cobijaba. Luna se había quedado dentro de la casa descansando, pero atenta. De pronto, entre las sombras, se escucharon pasos furtivos. 3 figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre Elías. «¿Dónde está el tesoro?», gritó Rodrigo con furia. «Dinos dónde lo escondiste». Elías apenas tuvo tiempo de defenderse. El ruido del forcejeo alertó a Luna, que saltó de su lugar y con la energía de un rayo, salió disparada hacia el patio. Su rugido resonó como un trueno. Luna se lanzó sobre los atacantes con una fuerza que nadie esperaba.
mordió, gruñó. Los derribó uno por uno, protegiendo a su amo con una ferocidad que solo nace del amor verdadero. «No puede ser. Esta gata es una bestia», gritó uno de los secuaces mientras huían despavoridos hacia la oscuridad. Rodrigo, herido y aterrorizado, apenas logró escapar con vida. Desde esa noche, nadie más se atrevió a acercarse a la propiedad de Elías. La historia de la gata guardiana del tesoro se extendió por toda la región y el nombre de Luna se convirtió en leyenda. Elías, de rodillas, abrazó a su fiel amiga. «Gracias, Dios mío, por protegerme una vez más, y gracias a ti, Luna, por ser mi ángel guardián». Los días pasaron y la existencia volvió a la calma. Un tiempo después, Elías decidió visitar la tumba de su madre en la vieja parcela, aquel lugar donde todo comenzó. Se arrodilló frente a la tumba y con la voz entrecortada expresó: «Madre, ahora comprendo tus palabras. Todo lo que sucede Dios lo permite por un propósito. Si no hubiera pasado por la pérdida, la inundación y la soledad, nunca habría descubierto la devoción ni la fortaleza que ahora me sostiene». Con respeto y amor, Elías desenterró los restos de su madre para llevarlos a su nueva propiedad, donde construyó un pequeño altar bajo un gran árbol, símbolo de sus raíces y su legado. El tiempo pasó. La fama de Elías se extendió por toda la región. Todos hablaban del joven que lo perdió todo y al que Dios bendijo con el tesoro. Su finca prosperó, tuvo familia, ganado y muchos trabajadores. Pero su devoción y su humildad nunca cambiaron. Y junto a él, hasta el último día estuvo Luna, su inseparable amiga, su guardiana y su símbolo de lealtad eterna. La gata envejeció entre los campos que ayudó a proteger, recibiendo el cariño de todos. Cuando su hora llegó, Elías la enterró junto a su madre. «Gracias, amiga», susurró. «Gracias por acompañarme en cada batalla». Desde entonces, dicen los aldeanos, que en las noches tranquilas aún se escucha un maullido protector entre los árboles, como si Luna siguiera cuidando, fiel como siempre, el legado de su amo.